Bienvenido a una lección sobre el algoritmo de bordes clasificados que se puede usar para intentar encontrar el circuito hamiltoniano óptimo o de menor costo. Así como una alternativa a nuestro enfoque siguiente, daremos un paso atrás y miraremos la gran imagen. Determinamos un circuito hamiltoniano seleccionando bordes con el menor peso, y luego llenamos los espacios según sea necesario. Y aquí son los pasos para el algoritmo de bordes clasificados, también conocido como el algoritmo de enlace más barato. Paso 1. Seleccionamos el borde más barato sin usar en el gráfico. Paso 2. Nosotros repita el paso 1 agregando el borde más barato sin usar al circuito, a menos que agregar el borde crearía un circuito que no contiene todas las verticas donde añadir el daría un grado vertex 3. Pasa 3. Repita hasta que se forme un circuito que contiene todas las verticas. En nuestras lecciones pasadas, encontramos los circuitos hamiltonianos del gráfico dado. Aquí estamos usando el algoritmo de fuerza bruta. Encontramos el circuito A, B, C, E, D, A, con un peso total de 19 que sabíamos que fue el costo más bajo, circuito hamiltoniano. Luego aplicamos el algoritmo vecino más cercano y encontramos el circuito hamiltoniano A, E, D, C, B, A para tener un peso total de 21 y luego, en nuestra última lección, aplicamos el algoritmo vecino más cercano repetido y encontramos el circuito A, B, C, E, D, A, con un peso total de 19. Comenzamos seleccionando el borde más barato que sería el borde D, y ahora seleccionamos el próximo borde más barato si no violó la condición A o B, pero aviso como en este caso el borde E, A y el borde E, C tienen un peso de 2, que significa cuando aplicamos el algoritmo de bordes ordenados, nosotros, terminando con dos circuitos. Vamos primero a ver el circuito que incluiría el borde E, A, y solo para recordarnos a nosotros mismos, debemos realizar este algoritmo por segunda vez. Aviso como este circuito contenía D, E, A y si usamos borde E, C, el circuito contenía D, E, C para encontrar este circuito primero, y luego volver y encontrar el segundo. Ahora queremos seleccionar el próximo borde más barato. Si al agregar el borde no crearía un circuito que no contiene todas las verticas o cualquiera del borde daría un grado vertex 3. Aviso cómo sería el próximo borde más barato. Check, pero no podemos usar este borde porque daría vertex E a grado 3. Así que el próximo borde más barato sería el borde E, B con un peso de 3, pero otra vez utilice este borde porque esto otra vez daría vertex E, grado 3. Así que el próximo borde más barato sería borde A, D, con un peso de 4. También no podemos usar el borde A, D porque esto crearía un circuito que no contiene todas las verticas. Finalmente el próximo borde más barato sería el borde A, B con un peso de 5. El próximo borde más barato sería borde C, D con un peso de 6. Y finalmente, borde B, C con un peso de 7 para formar nuestro circuito hamiltoniano. Entonces, si comenzamos en vertex D, tenemos D, E, A, B, C, D con un peso total de 1 más 2 más 5 más 7 más 6 que es 21. Ahora vamos a volver y encontrar el segundo circuito posible. De nuevo sabemos que comenzaremos con el borde E, D, pero ahora en lugar de usar el borde E, A, utilizaremos el borde E, C que tiene el mismo peso, de 2 para nuestra próxima elección. El próximo borde más barato sería el borde E, A, no podemos utilizar eso porque ofrece vertex E. Grado 3. Lo mismo con el borde E, B. Así que el próximo borde más barato sería el borde A, D con un peso de 4. El próximo borde más barato sería borde A, B con un peso de 5. Y luego finalmente borde B, C con un peso de 7. De nuevo comenzando con vertex D, tenemos el circuito de E, C, B, A, D con un peso total de 1 más 2 más 7 más 5 más 4 que es 19. Tanto de curso, tan. Por supuesto,
Usaremos el circuito con el menor peso del segundo circuito aquí. Pero mirando hacia atrás en las direcciones, nos pide nosotros para dar el circuito que empieza con vertex A. Entonces vamos adelante y escriba esto. Realmente escribiríamos el circuito que empieza en A como A, D, luego vertex E, C, B. 1. También podemos dar esto en la orden inversa como un circuito duplicado como A, B, C, E, D, A. Entonces, si agregamos esto a nuestra tabla, aviso como el algoritmo de borde clasificado nos da el circuito hamiltoniano óptimo o de menor costo. Pero debemos reconocer esto puede no ser siempre el caso. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Comenzaremos seleccionando el borde más barato o el borde con el menor peso que sería el borde A, C con un peso de 3. El próximo borde más barato sería el borde B, C con un peso de 4, el próximo borde más barato sería el borde A, D con un peso de 5, el próximo borde más barato sería el borde B, D que no podemos usar porque crearía un circuito que no contiene todas las verticas. Así que no podemos usar el borde B, D, así que próximamente considerará el borde A, B con un peso de 7. De nuevo, no podemos usar eso porque otra vez formará un circuito que no contiene todas las verticas. Así que el próximo borde más barato sería borde B, E con un peso de 9. Nosotros podemos usar aviso como no hay vérticos donde estos bordes cruzan. El próximo borde más barato sería borde A, E, con un peso de 10 que no podemos utilizar porque aviso como esto daría vertex a grado 3. Así que el próximo borde más barato sería el borde C, E con un peso de 12, que otra vez no podemos usar porque daría vertex K grado 3. El próximo borde más barato sería borde D, E con un peso de 14 que completa nuestro circuito. Tan otra vez. Si listamos el circuito que comienza en vertex A, pasaremos de A a C a B, a E, a D y finalmente volver a A. De nuevo tenemos A, C, B, E, D, A y ahora vamos a encontrar el peso, que sería 3 más 4 más 9 más 14 más 5 que es 35. Y también debemos reconocer que habría un circuito duplicado en la orden inversa. Podemos dar el mismo circuito como A, D, E, B, C, A. Tenía un ejemplo más pero creo que nos es corto a tiempo, así que pararemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.